Bienvenidos a Voces del Crimen. Historias reales contadas con la voz de la oscuridad. Suscríbete y acompáñanos cada semana, porque hay verdades que el mundo preferiría no escuchar. Hoy te contaremos la historia de un hombre que caminó entre nosotros con una sonrisa, mientras cargaba en su interior un monstruo. Un hombre que no conoció compasión. Un nombre que Colombia jamás podrá olvidar. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Al mundo lo aterrorizó bajo un solo nombre: la Bestia. Colombia, década de los 90. Un país dividido entre la violencia, la pobreza y el miedo. Mientras las miradas del mundo estaban puestas en la guerra y el narcotráfico, otra guerra más silenciosa se libraba en los caminos rurales. Una guerra contra la inocencia. Una guerra que nadie veía. Luis Alfredo nació en 1957, en Génova, Quindío. Su infancia fue un pozo sin fondo de dolor, golpes, gritos, humillaciones. Su padre lo golpeaba con cinturones, con palos, con lo que tuviera a la mano. Su madre lo ignoraba. Y en medio de ese caos, el pequeño Luis aprendió algo terrible: que el sufrimiento ajeno no importaba. Que el dolor podía convertirse en poder. Allí, sin que nadie lo notara, nació la Bestia. A los 16 años escapó de casa. Buscaba libertad, pero encontró soledad. Vagó por las calles, durmió bajo techos prestados, y empezó a sobrevivir con mentiras. Tenía algo que lo hacía peligroso: sabía cómo parecer inofensivo. Sabía escuchar, reír, llorar. Fingir humanidad. Trabajó en ferias, en tiendas, en circos, en campañas políticas. Era un camaleón. Cambiaba de rostro y de historia en cada pueblo. Pero en su interior, el monstruo seguía creciendo. Los primeros crímenes pasaron desapercibidos. Nadie sospechaba de aquel hombre amable que regalaba dulces, que ofrecía trabajo, que hablaba de fe. Pero tras esa sonrisa había un cálculo perfecto. Garavito observaba a los niños pobres, aquellos que caminaban solos, los que no tenían a nadie esperándolos en casa. Los seguía durante días, conocía sus rutinas, sus miedos, sus caminos. Y cuando el momento era propicio, desaparecían. Los cuerpos comenzaron a aparecer en los bordes de caminos, entre la maleza, en terrenos baldíos. Siempre igual, siempre el mismo patrón. Las autoridades no lo sabían, pero Colombia estaba frente al asesino serial más prolífico de su historia. Mientras los medios hablaban de carteles y políticos, él seguía actuando en silencio. Ciudad tras ciudad, año tras año, sin que nadie notara su rastro. Durante más de una década, la Bestia se disfrazó de campesino, de sacerdote, de vendedor, de trabajador social. Era una sombra que pasaba inadvertida, una mente retorcida que disfrutaba del control absoluto. No lo movía la necesidad. Lo movía el poder. El placer de decidir quién vivía y quién no. Cada crimen era meticuloso, planeado, registrado. En su cuaderno anotaba fechas, lugares, edades. Su horror tenía método. Su locura, estructura. En 1999, la policía encontró 3 cuerpos en una zona rural de Pereira. Esa fue la primera grieta en su silencio. El análisis de los restos reveló un patrón tan específico que los investigadores comenzaron a buscar a un solo responsable. La caza había comenzado. Poco después, un hombre con aspecto de vagabundo fue detenido. Llevaba una mochila sucia, ropa vieja y una mirada vacía. Decía llamarse Bonifacio Morera. Pero dentro de esa mochila había algo que heló la sangre de todos: cuadernos, mapas, fotografías y listas. Cientos de nombres. Fechas precisas. Coordenadas exactas. Era el diario del horror. El archivo personal de la Bestia. Cuando los agentes comenzaron los interrogatorios, Garavito no gritó, no lloró, no negó. Solo habló. Con voz calmada, detalló cada crimen, cada víctima, cada lugar. Recordaba los nombres, las edades, las fechas. Con una frialdad que parecía imposible en un ser humano. Los investigadores se turnaban para escucharlo. Algunos tuvieron que salir de la sala. Otros se quebraron. Nadie podía comprender cómo una sola persona había causado tanto dolor durante tanto tiempo. Confesó más de 140 crímenes. La investigación confirmó 172. Pero los indicios, los cuadernos y los restos hallados apuntaban a más de 300 víctimas. Cada nombre en sus listas era una vida que se apagó. Cada trazo de su letra, una historia sin final. Y aún así, cuando se le preguntaba por qué lo hacía, respondía con calma: porque me hacía sentir poderoso. Esa fue su verdad. Esa fue su enfermedad. El juicio fue una pesadilla pública. Colombia entera lo miraba con rabia y espanto.
El fiscal leyó los cargos, 1853 condenas posibles. Pero la ley solo permitía 40 años de prisión. 40. Por cientos de vidas. El país entero se estremeció. Hubo protestas, gritos, lágrimas. Y aunque su sentencia fue histórica, muchos sabían que la justicia humana nunca alcanzaría para tanto horror. Garavito fue encerrado, temido incluso por los demás reclusos. Vivió sus últimos años solo, enfermo, en una celda donde el silencio lo acompañaba día y noche. Nunca pidió perdón. Nunca mostró arrepentimiento. Hasta el final, se veía a sí mismo como una víctima de su pasado. Como si el monstruo que fue nunca hubiera tenido elección. Murió en 2023, olvidado por todos, excepto por las sombras de quienes lo recordarán para siempre. Su historia no es solo una mancha en la historia de Colombia. Es una advertencia. Porque detrás de cada monstruo hay una sociedad que miró hacia otro lado. Hay un sistema que falló. Hay un niño que nadie protegió. Y es ahí donde el mal germina, en el abandono, en la indiferencia, en el silencio. Luis Alfredo Garavito fue el reflejo más oscuro de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando se le arranca toda empatía. Su historia no debe ser contada por morbo, sino para recordar que los monstruos no nacen. Se construyen. Y que a veces, la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que queremos aceptar. Esto fue Voces del Crimen. Si esta historia te estremeció, únete a nuestro canal de YouTube, y síguenos en redes como @Voces del Crimen. Porque hay historias que deben contarse. Aunque duelan.